Hoy en el foco ponemos la atención en la actualidad política con Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Abordaremos con ella si está el Gobierno intentando controlar los medios de comunicación a tenor de las declaraciones del nuevo presidente de Prisa y del periódico El País. ¿Qué implica realmente el acuerdo entre Mazón y Vox? Y si hay algo turbio en la financiación de su partido o es una estrategia para desgastarlos. Pero también analizaremos el choque de modelos entre la Unión Europea y Trump, el rearme militar de Europa y, sobre todo, quiénes son, según Vox, los verdaderos enemigos de España. Prepárese para una entrevista sin filtros. Bienvenida, Pepa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un auténtico placer tenerla aquí. El placer es mío. Decía, tenemos temas de actualidad que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Directamente, pues hoy leíamos la tribuna del presidente del país que acaba de estrenarse como presidente del país, del Grupo Prisa, y que comparaba a Pedro Sánchez con Franco. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bueno, lo que ha hecho el nuevo presidente de Prisa ha sido denunciar de una forma asombrosa, y ahora diré por qué, el asalto a los medios de comunicación por parte de Sánchez, el asalto a las instituciones, y eso es algo que nosotros hemos denunciado desde el principio, con lo cual nos alegra que en cierto modo pues algunos se estén cayendo del guindo y se estén dando cuenta de que Sánchez para lo único que llegó al poder fue para beneficiarse de él, asaltando las instituciones, asaltando la televisión pública, regando con millones de euros los medios de comunicación, instituciones, etcétera, etcétera. Aunque tengo que decir que resulta enternecedor ver al presidente del grupo Prisa denunciar el sectarismo de otros cuando ellos mismos han ejercido ese sectarismo. Y yo quiero recordar, por ejemplo, una editorial que sacó El País contra Vox hace unos años diciendo que a Vox no se le podía tratar como a un partido más. Entonces, pues bueno, si esto sirve para que alguno se caiga del guindo, bienvenido sea. Decíamos el nuevo presidente, o sea, él acaba de tomar posesión y se estrena con esa tribuna, ¿no? Con un artículo demoledor. ¿Estamos en España viviendo realmente un intervencionismo mediático sin precedentes? Evidentemente, evidentemente. Y resultaría sorprendente para muchísima gente conocer la cantidad de millones destinados durante varios presupuestos generales del Estado a regar expresamente a medios de comunicación afines, a campañas publicitarias del gobierno, publicidad institucional. Y yo quiero recordar uno de los casos más evidentes durante la pandemia, cuando se regó con dinero público a todos esos medios que luego salieron todos llevando en sus portadas ese salimos más fuertes, que no fue tal cosa, ni muchísimo menos, y luego se vio, por supuesto, todo lo que sucedió. Pero evidentemente que estamos con un gobierno cuyo objetivo desde el principio ha sido asaltarlo absolutamente todo para atornillarse en el poder, los medios de comunicación también. Ustedes se relacionan con los medios de comunicación todos los días. Una prueba es que usted está hoy aquí, pero pues, todos están presentes. ¿Consideran que los medios de comunicación están erosionados hoy? ¿La libertad de los medios de comunicación? Bueno, nosotros consideramos que la libertad en general está muy erosionada por este gobierno y que el Partido Socialista, de la mano de sus socios, pues ha encontrado en ese asalto a los medios de comunicación y utilizando el dinero que pagan los españoles con todos sus impuestos, asfixiados con la excusa de la sanidad y la educación, por ejemplo, pero luego vemos cómo el gobierno pues destina ese dinero a cosas que no tienen absolutamente nada que ver, entre otras a seguir atornillado en el poder con esa publicidad institucional y esos medios de comunicación. Por supuesto que la libertad de prensa está muy erosionada. Ahora van a sacar una ley, el gobierno ha anunciado una ley donde básicamente ellos van a decir quiénes son medios de comunicación y quiénes no son medios de comunicación, quiénes tienen derecho a la libertad de expresión en las redes sociales, que se ha convertido en un reducto donde ante este asalto los ciudadanos han encontrado un espacio de libertad y de información ante el veto sistemático del gobierno. Y estamos viendo cómo la libertad en todos sus órdenes pues se está viendo muy mermada, la libertad de expresión, la libertad de opinión, el derecho a los ciudadanos a recibir una información veraz, todo eso se está erosionando. Y aquí ¿Notan ustedes la diferencia claro, entre hace unos años y ahora? Usted lleva poco en política, pero en primera plana, pero ¿notan la diferencia? ¿Lo comentan dentro del partido? bueno, yo creo que eso es algo que se comenta en todos sitios. Sí, pero bueno, me Yo creo interesa que saber la opinión y le interesa saber la opinión a todos los que nos estén viendo de ustedes, de lo que hablan dentro.
Bueno, nosotros estamos muy pegados a la calle, hablamos con muchísima gente y nos hacemos eco de las denuncias de la gente y lo que padecen a pie de calle. Y mucha gente pues ha dejado de leer los medios tradicionales y ha encontrado ese refugio pues en redes sociales que ahora, por ejemplo, pues quieren vetar. El otro día se aprobaba en el Congreso una iniciativa de Esquerra para impulsar una red social pública ante el veto en la red social de X. ¿Por qué? No porque les preocupe la libertad de expresión, sino porque no Sí. se va a vetar lo que ellos quieren como se viene haciendo. Es decir, que no les preocupa la libertad de expresión, les preocupa colocar su verdad oficial y tener todos los controles para que la gente pues asuma a pie juntillas esa verdad oficial y perseguir o provocar la muerte civil de todos aquellos disidentes o que se atreven a criticar la gestión del gobierno. Vamos ahora con Mazón, que ha llegado a un acuerdo con Vox, o por lo menos eso se ha dicho. ¿Hay un acuerdo ya firmado? ¿Cómo está la cosa? Bueno, en realidad no hay todavía un acuerdo para unos presupuestos en la Comunidad Valenciana. Lo que ha habido ha sido un primer paso que nosotros exigíamos a Amazon para poder sentarnos a hablar de un futuro presupuesto, que es lo que a nosotros nos gustaría sacar adelante para todos los valencianos. Lo que se le exigió a Amazon, al Partido Popular y la Comunidad Valenciana en un primer momento, pues fue una declaración expresa, explícita, de que el Partido Popular en Valencia se aparta de todas esas políticas migratorias, de todas esas políticas que penden del Pacto Verde y de la Agenda 2030, que son un plan de despidos masivos para España, para nuestra industria, desmantelamiento de nuestro campo, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, también de nuestra pesca y también, como digo, una declaración explícita de que se aparta de esas políticas migratorias que se han traducido en una grave inseguridad para nuestras calles y a partir de ahí sentarnos a negociar un presupuesto. ¿Han hablado ustedes también con Feijóo? ¿Esto puede abrir las puertas a un gran acuerdo a nivel nacional? Bueno, nosotros desde que accedimos a los gobiernos regionales en calidad de vicepresidencia, lo que nos encontramos, para desgracia de todos los españoles, fueron 17 PPs diferentes. Y en unos sitios encontramos más disposición que en otros para llegar a un acuerdo con Vox y dar cumplimiento a lo que demandaron las urnas en Mm. aquel momento, dar cumplimiento a lo que pidieron expresamente los españoles. En el caso de Valencia, como en el caso de otras regiones, pues nos encontramos con zancadillas por parte de Génova que se dedicaron a torpedear esos acuerdos y que finalmente pues, se materializaron y nosotros pudimos, no es que nosotros pudiéramos acceder a la vicepresidencia, es que se le dio cumplimiento al mandato de las urnas y es evidente que en algunos sitios ha sido más fácil, como en el caso de Valencia, y más aún ahora, después de la catástrofe de la gota fría en Valencia, se necesitan unos presupuestos realistas que atiendan las necesidades de la gente y alejados totalmente de esas nuevas ideologías y de esos delirios que no atienden más que al interés de unos políticos por mantenerse y no a las necesidades, en este caso, de los valencianos. Sin duda puede ser bueno para los valencianos. ¿Cuáles serían las principales medidas, la primera y la segunda que adoptarían ustedes si firman ese acuerdo para ayudar a los valencianos? Bueno, hay varias medidas porque se trata de reconstruir una región que en gran parte pues, ha quedado muy devastada por la gota fría. Y si llegamos a un acuerdo, pues sin duda serán de conocimiento de todos ustedes, pero sin ningún tipo de duda hay que acabar con esas políticas del fanatismo climático derivadas del Pacto Verde, de la Agenda 2030, que son un plan de despidos masivos verdaderamente para nuestra industria. Hay que terminar con esas políticas alineadas con la política migratoria del Partido Socialista, de fronteras abiertas. Es verdad que no es competencia de la Comunidad Valenciana, pero se pueden hacer muchas cosas para evitar el desarrollo de esas políticas en Valencia. Hay que reducir el gasto político superfluo y más aún en este caso hay que poner todos los recursos que pagan los españoles y especialmente los valencianos a disposición de los valencianos. Es decir, que hay que cambiar totalmente las políticas que se han venido haciendo y frenar las políticas del Partido Socialista desde el Gobierno de España que tienen una repercusión en Valencia. Y nosotros tenemos que servir de dique de contención para todas esas medidas que son perjudiciales para los valencianos, que se merecen un presupuesto que atienda a sus necesidades. Yo le preguntaba antes si esto ponía esperanza a nivel nacional, porque hay muchos que están con un voto, a lo mejor entre el PP y Vox, y dicen, es que según se comporte uno u otro, voto a uno u otro, pero en realidad lo que me gustaría es la unión de ambos. ¿Puede significar un acuerdo así en la Comunidad Valenciana la consolidación también de una oposición unida para
para combatir el gobierno? Bueno, yo creo que eso más dependerá del Partido Popular, en el sentido de que nosotros somos un partido nacional, tenemos un único mensaje, no cambiamos en función de la región en la que estemos. Lamentablemente con el Partido Popular, pues sí, nos hemos encontrado 17 PPs diferentes y eso hace muy difícil llevar a cabo un proyecto desde un punto de vista nacional. El Partido Popular no tiene un único proyecto para España, tiene 17 en función de las necesidades de sus dirigentes. Y a eso es a lo que nos ha llevado en gran parte pues, el estado de las autonomías. Son parcelas de poder que atienden a las necesidades del partido político que se encuentre gobernando en aquel momento. Y nosotros somos un partido nacional y tenemos muy claro cuál es nuestro proyecto y cuál es la idea de España que nosotros queremos. Eso creo que se lo tendrían que preguntar más bien al Partido Popular. Ustedes tienen una política migratoria muy clara, la han manifestado en muchas ocasiones. ¿Consideran que ha fracasado el multiculturalismo en Europa? Por supuesto que ha fracasado el multiculturalismo, pero no hacía falta llegar a este punto lamentable en el que se encuentra Europa y en el que nos encontramos en España en muchísimos puntos para darnos cuenta de eso. Es decir, aquí lo que se ha hecho ha sido desde un buenismo, desde una falsa caridad, abrir las fronteras de par en par, abrir las fronteras de España, que somos la puerta de entrada por el sur de Europa, a una inmigración absolutamente descontrolada, bajo pues esa hipocresía de los refugiados que no vienen huyendo de ninguna guerra. Y bueno, pues como digo, con esa falsa caridad se ha traído aquí masivamente a gente procedente de culturas que no tienen nada que ver con la nuestra, que no tienen ninguna voluntad de integración, sino que buscan la imposición por medio de la violencia, como hemos visto en Salt estos últimos días, y que al final lo que se está produciendo es una degradación absoluta de nuestras calles, de nuestros barrios, de nuestra forma de vida. Y no puede ser que en un país como España y en unos países como los que conforman la Unión Europea se estén produciendo los episodios de atentados que estamos viendo, siempre provocados por los mismos. Casualmente, en el caso de España, los que han tenido lugar, yo quiero recordar el caso del sacristán de Algeciras, el que lo asesinó tenía una orden de expulsión y no estaba ejecutada. Y nosotros hemos preguntado por esas órdenes de expulsión y nos llaman racistas y nos llaman xenófobos. Hay un verdadero problema con la inmigración ilegal, no solamente en España, sino también en Europa. Y eso es lo que está provocando que esos partidos que lo denuncian, pues estén creciendo. Y esos partidos que abrían las puertas de las fronteras, no solamente estén reculando en su mensaje, sino que se están hundiendo en las encuestas y están perdiendo sus posiciones de poder. ¿Por qué? Porque la gente más humilde es quien verdaderamente padece los problemas que trae consigo la inmigración ilegal, no ninguno de estos políticos que las dicta desde sus casas, pues rodeadas de seguridad, por ejemplo. Pepa, vamos con otro de los temas, porque yo seguiría desarrollando, pero es que tenemos tanto sobre la mesa. De hecho, el plan inicial, antes de que saltara Amazon y de que saltase también, leyésemos el artículo del presidente del País y del Grupo Prisa, era la financiación de Vox. ¿Hay realmente irregularidades? ¿Han cometido ustedes alguna ilegalidad o creen que hay una estrategia de desgaste detrás de todo esto para acabar con su partido? Bueno, que hay una estrategia de desgaste es evidente por parte de todos los partidos. ¿Y hay alguna ilegalidad en la financiación? Las cuentas de Vox están auditadas por el Tribunal de Cuentas, por una auditoría externa. Quien tenga alguna duda sobre la legalidad de nuestras cuentas puede irse a un juzgado perfectamente. Tanto es así que una de las cosas que nos echan en cara es el tema de un préstamo con un banco extranjero. La prueba más evidente de la legalidad de ese préstamo es que ahora el Partido Socialista quiere sacarse de la manga una ley para prohibir precisamente ese tipo de préstamos a partidos políticos. Luego era perfectamente legal. Pero que nos hable de las cuentas de otro partido, un partido como el Partido Socialista, que supuestamente pues tiene a un despacho vinculado a él, que supuestamente ha pagado para comprar el silencio de una mujer que afirma haberse llevado bolsas de dinero a Ferraz.
Un partido que está involucrado en la trama de las mascarillas, que ha adjudicado contratos a dedo a sus empresarios amigos mientras España entera estaba encerrada por las imposiciones del gobierno. Que un partido que tiene al presidente, a su presidente y al presidente del gobierno, con su familia imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Que tiene a su número 2 imputado por haber enchufado a prostitutas en la administración pública. Y por haber adjudicado también en contratos financiados con dinero pagado de los impuestos de todos los españoles a empresarios amigos, se dedique a hablar de las cuentas de otros, pues es un chiste, si no fuera verdaderamente dramático. Entonces, lo que podemos dejar claro para cualquiera que tenga una duda, sea de Vox, sea de PP, sea de PSOE, sea de Sumar, sea del partido que sea, es que ustedes no han cometido ninguna irregularidad. Todo está dentro de la legalidad. Tanto es así que nosotros, en la legislatura pasada, en la comisión mixta con el para el Tribunal de Cuentas, exigimos al Gobierno que aclarase el modo en el que había que ordenar pues esos ingresos procedentes de una actividad que está perfectamente prevista en la ley, como es la de actividades promocionales, que es un modo más de financiación que tienen los partidos políticos, y el propio Tribunal de Cuentas solicitó al Gobierno lo mismo que nosotros aprobamos en comisión con el apoyo, por cierto, del Partido Popular. Sacamos adelante esa iniciativa. Es decir, que al Partido Socialista no le interesa realmente el modo en el que los partidos políticos tienen que hacer reflejar su actividad. Y es evidente. Y aquí lo que hay pues es un ataque perfectamente orquestado por parte del Partido Socialista a sus medios contra Vox, porque Vox es un partido incómodo. ¿Van a emprender ustedes acciones contra estas acusaciones? Porque si esto no es verdad y ustedes han sido absolutamente transparentes, como está diciendo, y han actuado dentro de la legalidad, es muy grave. Y además, cuando una mentira se dice reiteradamente y salen medios, se termina asumiendo como verdad, ¿no? Y habrá mucha gente que lo dé ya por hecho. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros, como sabéis, tenemos un departamento jurídico muy activo y bueno, llegado el caso, evidentemente todas estas cosas se tendrán que poner encima de la mesa. Vox no se conoce precisamente por dejar pasar este tipo de ataques, sino que siempre reciben una respuesta por nuestra parte. Las políticas de la Unión Europea y la ola woke que asola al mundo chocan frontalmente con las nuevas políticas de Trump. ¿En qué medida ese choque de fuerzas va a afectar a la Unión Europea y va a afectar a España también? ¿Y qué consideran ustedes que debería hacer España? ¿Alinearse con Trump o seguir una línea diferente? España tiene que defender sus intereses. Y cómo nos va a afectar dependerá exclusivamente de nosotros. Y lamentablemente, de unos años a esta parte, tanto la Unión Europea como España se han encargado, el gobierno que ha dirigido España en los últimos años, pues se ha encargado de sumir a España en la irrelevancia más absoluta. Y quienes dirigen la Unión Europea, pues de situar a la Unión Europea en la irrelevancia más absoluta. Y ante cambios tan importantes y acontecimientos tan importantes como los que está ocurriendo en el mundo, a la Unión Europea le ha pillado hablando de puntos violeta y de los tapones de las botellas. Es decir, que la Unión Europea ha estado durante muchísimo tiempo preocupada en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con las necesidades de los países que componen la Unión Europea, y el gobierno de España igual. Es decir, nosotros tenemos que ser los dueños de nuestro destino, y aquí el gobierno de España, con el Partido Socialista a la cabeza, se ha encargado de situar a España en la irrelevancia más absoluta. Dice que debemos ser los dueños de nuestro destino. ¿Qué debería hacer España para ser la dueña de su destino y que las cosas mejoren? España tiene que recuperar su lugar en el mundo. Y quienes dirigen España tienen que preocuparse de que vuelva a tener un papel protagonista, de que vuelva a tener España una posición de fuerza para tener capacidad negociadora, y que ante las amenazas de un tercero de imponer unos aranceles, sepa que con España no se puede jugar. Y eso hoy no ocurre, porque, como digo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que gobiernan juntos en la Comisión Europea, se han encargado de situar a Europa en la irrelevancia más absoluta. Y en el caso de España es todavía más aún lamentable. Y por eso España es considerada por Estados Unidos como un país tercermundista. Es decir, nosotros no nos hemos respetado a nosotros mismos y no podemos esperar que sean otros los que vengan a respetarnos. Porque, entre otras cosas, quienes se han cargado la economía y quienes se han encargado de nuestra prosperidad hemos sido nosotros mismos, desde Europa
y desde España con todas esas políticas que afectan muy gravemente a nuestro modo de vida, que principalmente son la agricultura, la ganadería, la industria en general, por medio de ese Pacto Verde y de esa Agenda 2030 que han asumido todos los partidos políticos, a excepción de Vox. Santiago Abascal tiene una buena relación con Donald Trump, con el presidente de Estados Unidos. Me imagino que habrá mantenido conversaciones de cuál puede ser un poquito el futuro de España, si continúa Pedro Sánchez en el gobierno, con la política que hay ahora mismo. ¿Están ustedes preocupados con las medidas que pueda adoptar Donald Trump si continuamos como estamos ahora mismo? Bueno, si se imponen medidas que atentan contra la prosperidad de España, será culpa exclusiva de un presidente del gobierno que, entre otras cosas, se ha dedicado a insultar al presidente de una de las principales, si no la principal potencia mundial. Y no hace falta ser un erudito para saber que te tienes que llevar bien con la principal potencia en el mundo, como es en este caso Estados Unidos. De manera que todo lo que le ocurra a España es culpa exclusivamente de Pedro Sánchez, que se ha dedicado, entre otras cosas, a romper lazos históricos, diplomáticos que ha tenido España con sus aliados para establecer otros con otros países que no tienen absolutamente nada que ver con los intereses de España y con dirigentes que forman parte de la peor calaña en Hispanoamérica y en otros muchos lugares del mundo. Pepa, ¿preocupa en Vox la política arancelaria de Estados Unidos? Por supuesto que preocupa, porque nosotros no queremos que lleguen esos aranceles. Pero como digo, si llegan, que no queremos que lleguen, será culpa exclusiva de Pedro Sánchez. Que por otro lado, también quiero recordar que durante los años 2016, entre 2016 y 2024, la Unión Europea estableció unos aranceles mayores que los que quiere establecer Estados Unidos. Y entonces no se decía nada de lo que se dice de Trump sobre von der Leyen. Esos aranceles, y le hablo desde mi tierra, desde Andalucía. En el caso de Andalucía, esos aranceles de producirse van a afectar al 8% de las exportaciones en Andalucía. Pero no se habla de que el acuerdo de Mercosur, recientemente firmado entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa, va a afectar al 76% de las exportaciones en Andalucía, porque nuestro principal comprador es Europa, no es América. Es decir, que aquí se establece, hay otra gran hipocresía de señalar aquello que ha venido de nuevas como si aquí nos estuvieran padeciendo ya pues las restricciones, la burocracia y esa fiscalidad que asfixia nuestro campo y que asfixia nuestra industria. Volvemos de nuevo a la importancia de lanzar un mensaje y venderlo bien, ¿no? ¿Tiene la derecha española un problema con la comunicación? Para lanzar esos mensajes y que calen y que la población se quede realmente con la información que hay de verdad. Bueno, si por derecha se refiere a Vox, evidentemente, me refiero a Vox, me refiero a PP, me refiero a cualquiera bueno, que el esté PP, en la derecha. el PP parece ser que es, ¿No lo consideran que ustedes es de otra derechas? cosa. Bueno, es que el expresidente José María Aznar dijo que se sentía más próximo a Felipe González que a Abascal, con lo cual, pues bueno, si el Partido Popular decide mostrarse abiertamente como un partido socialdemócrata de centro-izquierda, como vienen atestiguando los últimos hechos con esos pactos con el Partido Socialista, pues yo creo que está bien, porque los españoles tendrán que ver y a la hora de votar qué defiende cada uno y quién es cada uno, con lo cual a mí me parece muy bien. ¿Pero considera usted que el expresidente Felipe González continúa en la línea del Partido Socialista Obrero Español de Sánchez? ¿No lo parece? Bueno, yo creo que el Partido Socialista siempre ha seguido una nueva línea y quienes pretenden vendernos que existe un Partido Socialista bueno, pues están muy, muy equivocados. Vamos con otro de los temas, porque hace muy pocos días Ursula von der Leyen declaraba la necesidad urgente de un rearme en Europa y hablaba de 800.000 millones de euros, pero va a hacer falta más. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Va a ser capaz España de asumir ese rearme? Pues eso es lo que nos gustaría saber y al parecer pues Pedro Sánchez ya ha dejado caer que esa aprobación de esa inversión en defensa no va a pasar por el Congreso de los Diputados y que, como siempre, lo va a hacer de forma unilateral, dejando de lado las Cortes y dejando de lado al pueblo español, pero ya dijeron que iban a seguir adelante con o sin el poder legislativo. Con lo cual a nosotros nos preocupa mucho el modo en el que esto se va a hacer. Nosotros estamos a favor de que hay que invertir en defensa. Y es más, se le diría que para nosotros el 2% debería ser el suelo, porque la inversión en defensa es inversión en seguridad,
que es lo que necesita España. Y a nosotros nos preocupa mucho el modo en el que Sánchez vaya a llevar eso a cabo, porque si ese gasto en defensa se va a hacer sin... Bueno, no tenemos esperanza de que vaya, ni tampoco creo que sea para el Partido Socialista necesario. Ya lo han dicho, que van a seguir adelante sin presupuestos generales del Estado. ¿Y ese gasto en defensa en qué se va a traducir? ¿En una omnipotencia para von der Leyen? Si eso es así, efectivamente nosotros estaremos en contra. ¿Va a atender esa inversión en defensa a las necesidades reales de España? Porque Sánchez pretende vender que van a ser capaces de asegurar, valga la redundancia, la seguridad en países extranjeros, mientras aquí estamos regalando las fronteras, como esa cesión de competencias a Cataluña. Se están desmantelando unidades de la Guardia Civil que luchan contra el narcotráfico y que luchan también contra la inmigración. Sánchez es una persona que decía hasta ayer que había que eliminar el Ministerio de Defensa. ¿Y con quién se va a llevar a cabo ese acuerdo para el gasto en defensa? ¿Con Bildu? ¿Con los que hasta ayer empuñaban las pistolas y hoy tienen los sillones gracias al Partido Socialista? ¿Con los que quieren romper a España y los que han dado un golpe de Estado? No es en absoluto creíble. No es creíble nada de lo que vaya a hacer este gobierno y mucho menos en defensa. O sea, la España de hoy, con el gobierno de hoy, no lo ven capaz del rearme. Bueno, ellos han dicho que lo van a hacer a costa de seguir endeudándonos, porque se lo ordena von der Leyen. Pero ese gasto, evidentemente, puedo decir desde ya que no va a atender a las necesidades reales de España, ni de asegurar sus fronteras, ni de asegurar nuestro territorio como está ocurriendo con Ceuta y Melilla, ni de asegurar efectivamente una inversión que efectivamente se traduzca en un alivio para las necesidades en defensa y en seguridad que tiene España. ¿Quién es el verdadero enemigo de España? ¿Debemos preocuparnos por Rusia, por Marruecos, por el yihadismo, por la agenda globalista que hay ahora mismo? ¿O debemos preocuparnos todavía más por un enemigo que tenemos dentro de aquí, de nuestro propio país? ¿Quién es el enemigo? Bueno, el mayor. El mayor enemigo de España son todos esos políticos que desde dentro impulsan y desarrollan todas esas políticas en materia de inmigración. Hoy España es más insegura para las mujeres, más insegura para muchas calles, para muchos barrios, y pongo el caso de Cataluña, del País Vasco, más inseguro en general para todos los españoles que no se reconocen en sus propias calles, y estamos viendo episodios de violencia, por supuesto, que hasta hace unos años eran impensables en un lugar como España. Enemigos de los españoles son aquellos que en nombre de un falso feminismo aprueban leyes como la de la ley del solo sí es sí, que han dejado en la calle a cientos de violadores, de agresores sexuales. Están hoy en la calle gracias a todas esas políticas. Enemigos de los españoles pues son todos esos políticos que asumen a pie juntillas toda esa normativa verde que prohíbe faenar a nuestros pescadores, que impone una serie de restricciones a nuestros productores, que los asfixia en una burocracia y en una fiscalidad absoluta. Enemigos de los españoles son todos aquellos políticos que en nombre de la sanidad y la educación, por cierto, hoy leía que había presiones para no recetar determinados fármacos o determinados tratamientos contra el cáncer, es decir, ¿para esto están sirviendo nuestros impuestos? Hay mucha gente que no puede abrir un negocio, que tiene muchísimas dificultades para abrir un negocio, que no pueden pagar a sus trabajadores. Los costes laborales son en España mayores que los de la media en la Unión Europea. Somos menos competitivos. ¿Ustedes agilizarían los trámites para poder montar un negocio, para poder evidentemente, decir, arranco, como en otros sitios, arranco en 2 días con mi negocio? Evidentemente, es que, entre otras cosas, no puede haber estado del bienestar, ese estado del bienestar del que se llenan la boca los políticos de la izquierda, los que tontean con la izquierda. No puede haber estado del bienestar sin empresas, sin pequeños empresarios, sin autónomos, gente que genere empleo, que mueva la economía. Es decir, España está perdiendo puestos en competitividad y cuando una empresa no es competitiva, pues acaba cerrando.
Y entonces nosotros lo que nosotros decimos es que hace falta en España, en este sentido, una gran reforma fiscal que reduzca los costes laborales, que reduzca las cotizaciones, que establezca incentivos, en definitiva, que dejen de tratar a los autónomos como auténticos criminales y que faciliten la vida, que se le facilite la vida al pequeño empresario y al autónomo que lucha todos los días por sacar adelante su negocio y que lamentablemente hoy en España viven única y exclusivamente para pagar, para pagar, para pagar, mientras ven cómo el gobierno se gasta sus impuestos en cosas que no tienen absolutamente nada que ver, entre otras, pues esas tramas de corrupción que estamos viendo para vergüenza de todos los españoles. Si ponemos el foco, estamos en el foco, pues vamos a poner el foco en Portugal. Ha surgido con fuerza el partido Chega, que defiende intereses similares a los de Vox. Estamos ante un renacer, resurgir, un movimiento de florecimiento de lo que es lo conservador en el sur de Europa. ¿Es alentador para ustedes o consideran que todavía es algo que le queda mucho? Bueno, evidentemente todavía queda mucho porque el daño que se ha hecho es mucho, no solamente en Portugal, no solamente en España, sino en muchos países de la Unión Europea. Y estamos ante la evidencia del fracaso de todas esas políticas de la izquierda. Y evidentemente la gente no es tonta. Y cuando tiene la oportunidad de votar y cuando ya han comprobado en sus carnes en qué se traducen todas esas políticas que están hechas para perjudicar a los más humildes, a las clases trabajadoras, no a las élites que dictan estas políticas desde sus despachos, desde la comodidad de un despacho, porque la inmigración ilegal no afecta a un ministro, no afecta a alguien que tiene la posibilidad de vivir pues, en un barrio pues más seguro o en una ciudad más, con más seguridad económica, más seguridad en definitiva. Esas políticas de la ideología de género que se han traducido en la suelta de violadores, por ejemplo, aquí en España, pues no afectan a otra gente. Esas políticas que se traducen en el desmantelamiento de nuestras pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas no afectan al que no vive del campo. Es decir, que toda esa gente que es la gran perjudicada de todas estas políticas que están hechas para la clase trabajadora y para los más humildes, efectivamente, pues se han visto que son un auténtico fracaso. Pero y la gente no es tonta. ¿Qué conversan ustedes en privado cuando no estamos los periodistas delante, cuando no están ustedes en el Congreso o en el Senado? Pero de pronto se encuentran, ¿no? Se encuentran con los de la oposición y algo hablarán. ¿Qué les dicen? Porque todas estas realidades las están viviendo ellos. ¿No las viven con preocupación? Yo, como iba diciendo, todas estas políticas afectan a la clase trabajadora, afectan a los más humildes y son políticas impuestas por una élite política, una casta política privilegiada que no las padece. Entre ellos, el gran pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Si con oposición se refería al Partido Popular, que es otro de los artífices de todas estas políticas. ¿Usted califica su oposición? Pues sí, bueno, no es que la califique, es que son los hechos. Es decir, cuando el Partido Popular desde Europa ha sido incapaz de convencer a los suyos para que no coloquen a Teresa Rivera en la comisaría, pues claro, ¿qué puede decir uno, no? Cuando el Partido Popular participa de todo ese pacto verde, de toda esa Agenda 2030, cuando aquí en España negocia la regularización masiva de 500.000 de inmigrantes ilegales que están en España en situación de irregularidad, cuando compran toda esa política de revisionismo histórico por medio de las leyes de memoria, cuando acuerdan el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se renovó hace poco en el Congreso, del que penden todas esas leyes que, entre otras cosas, se han cargado con la presunción de inocencia, que han invertido la carga de la prueba, que han terminado con los principios más elementables de nuestro sistema jurídico en perjuicio del varón, cuando acuerdan mantener ese gasto político superfluo, mantener las subvenciones a sindicatos, a patronal y no destinarlo a lo verdaderamente importante, exactamente igual que hace el Partido Socialista, no puedo calificarlo de oposición. Y cuando ustedes pueden conversar en alguna ocasión, si es que pueden, con ministros, no conversamos nunca. No. Pero iba a preguntar si muestran atisbo de preocupación ante el panorama o si se muestran tan convencidos con esas medidas que ellos adoptan. Nada, no hay conversación. Pero si es que no es que estén convencidos con las medidas que ellos adoptan, a ellos les importa, y perdón por la expresión, les importa un pimiento la repercusión de sus políticas en los españoles, en España.
les importa un pimiento. A ellos lo único que les importa es seguir manteniéndose en el poder, estableciendo su relato, su verdad oficial, persiguiendo al disidente, al que piensa diferente, atornillados en el poder, pactando el Consejo General del Poder Judicial, manteniendo a un fiscal general del Estado imputado o un tribunal constitucional que anula sentencias al dictado del Partido Socialista. Es decir, que a ellos no les importa la repercusión de sus políticas. Lo único que les importa es seguir atornillados en el poder, sin edie. Está gestándose, volviendo ya a Portugal y a Vox aquí en España, un bloque antiglobalista. ¿Hay algo que se esté incubando ahí para que ustedes refuercen y juntos puedan ser más? Bueno, nosotros lo que pensamos es que efectivamente pues está habiendo un despertar de lo que viene siendo ni más ni menos que el sentido común. Y nosotros creemos que en el contexto internacional, en este caso, como me pregunta, pues hace falta una Unión Europea de estados soberanos que cooperen puntualmente, pero estados soberanos. Nosotros hemos dejado de ser soberanos y asumimos a pie juntillas lo que unos burócratas desde Bruselas que desconocen la realidad económica y la realidad social de España, o la conocen y no les importa perjudicarnos, en cualquiera de los dos casos es lamentable, pues que tenemos que asumir eso a pie juntillas. Hemos perdido nuestro lugar en el mundo, somos absolutamente irrelevantes. Todas estas políticas derivadas de la ideología woke han supuesto una miseria moral, económica y social sin precedentes, y nosotros queremos recuperar nuestro lugar en el mundo, queremos recuperar el papel de la familia, queremos recuperar nuestra prosperidad económica, queremos recuperar nuestra forma de vida, nuestra forma de producción, queremos recuperar nuestra libertad de expresión que hoy no existe, y queremos recuperar, en definitiva, pues nuestra prosperidad en todos los ámbitos, por supuesto. Uno de los grandes debates, sin duda, viene con el feminismo, ¿no? Se ha trabajado mucho en los últimos años, se ha dicho, para el feminismo. ¿Considera usted y Vox, su partido, que hay uno o varios feminismos en este momento? Y si el feminismo impulsado por el gobierno, ese por el que dicen trabajar a favor de, ¿está dinamitando realmente el movimiento o creen que lo impulsa? Bueno, no es ni siquiera feminismo, es como una amalgama de de normas y de leyes que surgen de un fanatismo absolutamente exacerbado por parte de la izquierda más radical, cuyo único objetivo es sembrar el odio y, por ende, la división entre los hombres y las mujeres, la discriminación del varón por el mero hecho de serlo y la victimización de la mujer, que por el mero hecho de serlo, pues al parecer necesitamos cuotas o necesitamos que nos crean a pie juntillas. Así, de forma muy rápida, ¿qué defiende Vox para que haya igualdad sin caer en ideologías? Bueno, lo principal es apartar la ideología de la política. Y en política lo que necesitamos son ideas, no ideologías. Y necesitamos una idea que es la de la igualdad ante la ley para empezar. Para acceder a un puesto en una administración pública, las mujeres no necesitamos cuotas, ni para acceder a cualquier puesto de trabajo, porque nosotras nos valemos. Y exactamente igual que para un hombre, lo único que se debe exigir pues, es el mérito, la igualdad y la capacidad. Terminar con esas leyes que, entre otras cosas, discriminan al varón por el mero hecho de serlo, y que ante un procedimiento judicial donde presuntamente ha habido alguna vulneración de un derecho contra una mujer, pues aquí tienen que prevalecer los principios básicos de nuestro sistema jurídico, la prueba, los testimonios, pero no el hecho de creer a una mujer por el mero hecho de serlo, ni perseguir a un varón porque se repita la barbaridad de que todos los hombres son potenciales violadores. Es decir, devolver a la justicia el lugar que merece. Es decir, no puede ser que una ministra de Igualdad, como fue Irene Montero, y también la que tenemos actualmente, aprueben una ley mal hecha, aberrante, miserable, que pone en la calle a violadores, y luego salga a la tribuna del Congreso a decir que los jueces son unos fachas porque aplican mal la ley y son unos fascistas y unos machistas. Es decir, que yo creo que tenemos que aplicar el sentido común, devolver cada cosa al lugar que se merece, la justicia, entre otros, y apartar las ideologías de la vida política, porque necesitamos ideas. ¿Cree usted que detrás había un convencimiento, o sea, unas ideas coherentes, pensadas por ellos, o cree que era un eslogan? Porque luego nos hemos encontrado casos como el de Rejón, en el que
estaban oyendo ya casos y como no tenían, dicen, pruebas fehacientes del todo, pues no terminaban de tomar ninguna medida. El feminismo de la izquierda son eslóganes para avalar toda la industria política que hay detrás de este feminismo. Es decir, detrás de todas estas consignas del hermana yo sí te creo, del solo sí es sí, hay toda una amalgama de entes administrativos por los que se pierde el dinero de los españoles, que nunca llegan a las víctimas y que sirve para sostener su industria, para colocar a sus amigos, para colocar a sus afines. Porque no se explica cómo todos los años aumenta el presupuesto en igualdad y no se haya conseguido rebajar en un solo dígito el número de víctimas que lamentablemente se siguen incrementando todos los años. Es decir, yo no sé si ellos estarían convencidos si es ineptitud o si es maldad. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, porque odian al varón, odian todo lo que tiene que ver con el varón y nos victimizan a las mujeres como si nosotros necesitásemos de la ayuda de un político de izquierda que venga a decirnos cómo tiene que tratar a las mujeres cuando resulta que en sus partidos el dinero de los españoles se lo gastan en prostitución o tienen a miembros acosando a mujeres dentro de su partido y se lo tenían calladito porque resulta que eran de los suyos. Es decir, que es un falso feminismo sostenido con consignas absurdas que para lo único que sirven es para avalar toda una industria política que está haciendo un daño a la sociedad muy difícil de recomponer. Un ciudadano cualquiera se pregunta cómo es posible que todo eso estuviese ocurriendo. Estoy pensando en el caso Ábalos, que mencionaba, Koldo, y que la cosa continuase y hubiese silencio alrededor. Así está la política y no había rumores alrededor, ¿no les llegó a usted ningún tipo de, no sé, comentario? Bueno, es que para saber que el Partido Socialista es un partido corrupto no hacía falta que nos llegase ningún rumor. Pero es cierto que esto era imposible, toda esta trama de corrupción que envuelve a Ábalos, a Koldo y a varios miembros del Partido Socialista, era imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de Pedro Sánchez y de los principales dirigentes del Partido Socialista. Ábalos era el número 2 de Sánchez y Koldo era la mano derecha del número 2 de Sánchez. Es imposible que esta trama de corrupción la haya fraguado una única persona con el desconocimiento de todo el partido. Por eso no es el caso Ábalos, no es el caso Koldo, es el caso PSOE, que se dedicó a adjudicar contratos financiados con dinero público a sus amigos, mientras durante la pandemia pues nos tenían a todos encerrados, que se han dedicado a gastarse el dinero de los españoles en prostitutas. Que Muface, sus edificios públicos los utiliza la familia de Sánchez para sus negocios. Que la mujer del presidente tenía una cátedra sin estar habilitada para ello y se dedicaba, supuestamente, y así lo creemos nosotros porque estamos personados en la causa, a reunirse en la Moncloa con empresarios amigos para favorecerlos. Es decir, que esto es la trama PSOE, no es la trama Koldo ni la trama Ábalos. ¿Consideran ustedes que estamos ante la trama más gorda del Partido Socialista Obrero Español? Bueno, lo peor del Partido Socialista siempre está por llegar. Y no sé si la más gorda, pero la más gorda hasta el momento, pues la más grave, por supuesto. Hombre, que sí. Si dice que tienen el convencimiento de que el presidente del gobierno era consciente de todo y lo consentía. Era el uno, ¿no? Es decir, es que un presidente del gobierno al que se refieren a él en esos sumarios de la Guardia Civil como el uno de la trama, una persona identificada como el uno de la trama, no puede seguir al frente del gobierno de España, aunque sea únicamente por cuestiones de estética y de moralidad, que es lo que se ha perdido en la política. No puede seguir al frente del gobierno. Nosotros estamos convencidos de que esta trama era imposible llevarla a cabo por una única persona sin que nadie se diera cuenta, siendo el ministro de Transportes el número 2 de Sánchez y sin que nadie supiera absolutamente nada, y por eso nosotros estamos personados en la causa. Vamos ahora con los jóvenes que se enfrentan a problemas de vivienda, de empleo, sienten una desafección absoluta hacia la política en su gran parte. ¿Qué le dice Vox a esos jóvenes y qué haría para solucionar esos problemas?
De forma así, rápida. En primer lugar, que les entendemos esa desafección a la política, porque cuando uno ve que trata de buscarse la vida, de buscar un empleo que es imposible, trata de buscar o de acceder a una vivienda y ve a esta clase política que promulga unas leyes que no se aplican a ellos mismos, cuya política de vivienda consiste en pagarle pisos con el dinero de todos los españoles a las amigas de los ministros y que se dedican a gastarse el dinero en intereses espurios de todos los españoles, pues decirles en primer lugar que entendemos perfectamente esa desafección a la política, porque lamentablemente tenemos una clase política que deja muchísimo que desear y que ha dejado de tener a los jóvenes fundamentalmente en el centro de las políticas. Los jóvenes son el futuro de España, la España de mañana. Y es evidente que no se ha pensado en ellos. Le voy a pedir un titular rápido. ¿Qué harían ustedes para solucionar el problema de la vivienda y para solucionar? Sé que es un tema que da mucho de sí, pero así, a modo conciso, y también el del empleo en los jóvenes. Pues volver a poner a los españoles y especialmente a los jóvenes en el centro de las políticas. Vivimos una crispación política sin precedentes casi, ¿no? Siempre ha habido crispaciones políticas, pero ahora ya hemos llegado a un momento en el que casi vivimos una guerra civil ideológica, ¿no? Y España dividida entre un lado y el otro lado. ¿Barajan ustedes la posibilidad que se rumorea en ciertos lugares de que el gobierno pueda intentar ilegalizar a Vox o eso es una auténtica locura? ¿Les parece a ustedes un disparate imposible de realizar por otro lado? Y que siquiera esté en la cabeza de ellos. Bueno, todo lo que pensábamos que era un disparate, finalmente, y por desgracia, se ha acabado cumpliendo, ¿no? Entonces, nosotros somos muy conscientes de que el mayor enemigo de este gobierno es una España unida. Y por eso se afanan tanto en dividirnos, y por eso se afanan tanto en sembrar el odio entre hombres, mujeres, entre generaciones, entre los empresarios y los trabajadores. No quieren una España unida porque eso sería el fin de este gobierno. Y en cuanto a si podrían ilegalizar a Vox, es que nosotros estamos dispuestos a todo, absolutamente a todo, y estamos viendo ataques muy crudos porque representamos la verdadera alternativa a todo eso. Y por otro lado, es buen síntoma, porque somos la verdadera alternativa a ese bipartidismo que se ha instaurado durante muchísimos años, que se ha ido turnando en el poder, que ha mantenido las políticas sin que nada cambie. Y ahora estamos en una situación de colapso para los españoles. A los españoles nos han llevado a un callejón sin salida. Y frente a eso, la única y verdadera alternativa real es Vox, que se enfrenta a todo eso, se enfrenta a todo ese sistema creado con sus medios de comunicación afines, con sus ataques orquestados. Y si nos quieren ilegalizar, pues a lo mejor lo hacen, pero hay que decirles que si nos quieren ilegalizar, que adelante, que estamos dispuestos a ello, que a ver qué es lo que hacen para tratar de silenciar a más de 3 millones de españoles. A nosotros nos da igual lo que nos hagan a los políticos de Vox, nos da exactamente igual. A nosotros lo que nos preocupa es lo que le puedan hacer a los españoles que han encontrado una alternativa en nosotros. ¿Ustedes barajan entonces la posibilidad de que pueda intentar ilegalizarse Nosotros Vox? no escatimamos en sus posiciones con este gobierno y siempre advertimos de que lo peor de este gobierno está por llegar, pero que hagan lo que quieran, que aquí estamos nosotros. Y tienen cierta preocupación, ya me dice que miedo, ¿no? Pero ¿tienen cierta preocupación por su propia libertad o es un escenario que sí que lo ven inverosímil? Nosotros lo único que nos preocupa es lo que le puede hacer este gobierno a los españoles. Nosotros desde el momento en el que damos un paso al frente y en mi caso y en el caso de mis compañeros que estamos en primera línea de la política y que estamos al frente de un partido como es Vox, sabemos perfectamente dónde nos metemos y estamos dispuestos a asumir todo el riesgo, pero lo que nos preocupa realmente es lo que le pueda pasar a todos esos españoles que ya ni siquiera que voten a Vox, que discrepen con la gestión del gobierno o que se atrevan a criticar lo que hace el Partido Socialista. ¿Qué escenarios barajan ustedes? Porque me dice, todo es posible, pero ¿qué escenarios son los que tienen como más posibles? Ninguno en concreto, nosotros estamos preparados para todo. El control de las instituciones, cuando empieza y llega a puntos de avance ya con cierta consolidación, ¿tiene retorno? ¿Cómo se controla un gobierno que controla las instituciones? No solamente un gobierno, es un sistema, porque ¿cómo hemos llegado a este punto? Es decir, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular
se han estado repartiendo las instituciones durante años porque en un momento determinado han pensado que les convenía tener a los suyos, por ejemplo, al frente de la justicia, pero no pensaban en que eso se les iba a volver en contra a los españoles, que nos han llevado a un callejón sin salida, porque a Conde Pumpido lo coloca también el Partido Popular. El Consejo General del Poder Judicial ha sido renovado por un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Por cierto, ¿dónde está ese acuerdo, esa propuesta para la renovación del procedimiento y el sistema de elección de jueces que nos prometieron hace 7 meses? No está, no ha llegado. La televisión pública, televisión española, se la han repartido el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular ha colocado a los que le correspondía por el Senado. Es decir, que aquí todos han sido partícipes del asalto a las instituciones. Y ahora, claro, cuando llega el contrario al poder, entonces sí molesta. Pero no se dan cuenta de que han llevado a los españoles a un callejón sin salida, donde lo único que les quedaba a muchos, nos queda mucho, era confiar en la justicia, que todavía quedan muchos jueces en pie que se resisten a las presiones de este gobierno, pero que está en grave peligro. Arrancaba la entrevista diciendo que al presidente de Prisa y del periódico El País, pues es noticia hoy porque ha sacado una tribuna, un artículo, como decía, demoledor, en el que compara al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con Franco, precisamente por ese control de los medios, ¿no? O el control que intenta realizar sobre su grupo. Si alguien se acusa de franquista y de facha y de lo peor, es también a ustedes. ¿Qué tiene que decirle a todos esos que les acusan de fachas? ¿Tan fachas son ustedes? ¿Qué hay realmente de eso? Porque son muy anticuados, porque nos llevan llevando facha desde los inicios y bueno, nosotros somos un partido que lo único que quiere es recuperar la unidad nacional, que quiere recuperar la prosperidad económica, que quiere recuperar el papel de la familia en nuestra sociedad, que apuesta por la vida, que quiere que España sea una nación soberana y que quiere que España sea una nación que recupere su lugar en el mundo. Y que al final esas etiquetas facilonas, reduccionistas, pues solamente atienden al miedo y a la desesperación, porque por mucho que nos insulten y por mucho que utilicen esos calificativos, yo creo que ellos son muy conscientes de que la verdadera alternativa la representa Vox. Somos un partido incómodo para ese establishment entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Cada vez son más los españoles que confían en nosotros y que nos parece pues verdaderamente infantil, sinceramente. Cuando usted nació, Franco ya había fallecido, pero ¿usted se ha considerado franquista en alguna ocasión? Yo me considero española, que quiere una España unida, que ante la inquietud y la preocupación de ver lo que está pasando en un momento dado, me implico en política, estoy en el lugar, en el momento, al final pues he terminado en primera línea, pero como tú bien has dicho, yo cuando nací eso quedó muy atrás y lo que necesitamos los españoles y lo que necesitamos los jóvenes es mirar hacia adelante y trabajar no solamente desde la política, cada uno desde su espacio, por una España unida, próspera y que deje atrás esa división en la que se afana tanto el Partido Socialista y todos sus socios. Es que es importante que ustedes lo aclaren, ¿no? Precisamente porque como hay tantas voces que dicen otra cosa, que los propios acusados de todo eso puedan hablar. Pero a mí eso es que me hace mucha gracia, porque a nosotros nos llaman de todo, pero bueno, y el Partido Socialista cuando sale con el puño en alto cantando la Internacional, cantando el himno del régimen comunista que tantos muertos ha dejado detrás, condenado por el Parlamento Europeo, no hace falta que llegara al Parlamento Europeo para condenarlo, pero quiero decir, es una doble vara de medir, una gente que canta la Internacional con el puño en alto, haciendo alabanzas a ese régimen que ha sido absolutamente criminal, el régimen comunista, un partido que pacta con Bildu, con los que hasta ayer empuñaban las pistolas y que hoy tienen los sillones gracias al Partido Socialista, un presidente que daba el pésame cuando se suicidó un etarra en prisión y no ha tenido ni una sola palabra para todas las víctimas que siguen reclamando justicia por los crímenes de ETA que están sin resolver. Que esta gente nos llame a nosotros, ¿el qué? Fascista, facha. Es que los que tienen que agachar la cabeza y esconderse debajo de la última piedra del último pueblo de España son ellos.
¿Cómo hemos llegado a perder esta batalla del relato? ¿Cómo es posible que se esté hablando constantemente de Franco, que está muchísimo más lejos, y sin embargo no se puede hablar de las víctimas de ETA, no se puede hablar de los etarras, de los asesinos, de los que acabaron con muchísimas vidas, con 800 vidas, y que más de 800, y que dejaron muchos huérfanos, familiares destrozados y personas heridas? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se ha perdido esa batalla del relato? Pues porque tradicionalmente se le ha dejado esa bandera a la izquierda cultural, la bandera cultural, la bandera de la educación. Eso tradicionalmente los partidos que se denominaban de la derecha antes de que llegara Vox, porque nosotros somos un partido muy joven, que apenas llevamos pocos años en la vida política activa desde el Congreso de los Diputados, pero antes ha habido una dejadez por parte de la derecha que ha concedido todas esas banderas a la izquierda, que ha entendido que la imposición del relato se hace desde la raíz, se hace desde los colegios. Y hoy a un joven le preguntas por Miguel Ángel Blanco y no sabe quién es. Y eso es absolutamente dramático. Y de eso se ha encargado la izquierda con la aquiescencia y la pasividad de los partidos que se decían que eran de la derecha, que nunca se ha preocupado por dar la batalla cultural porque estaban muy preocupados haciendo Excel. Y la economía es muy importante, pero es que las ideas también tienen importantes consecuencias prácticas. Y eso es lo que ha olvidado la derecha tradicionalmente. Y ahora estamos en este punto, no de no retorno, pero muy difícil para sanear a la sociedad de todo ese veneno que ha inoculado la izquierda durante muchos años. Volvemos de nuevo a la importancia de vender un relato, ¿no? Y a ese quizá suspenso. Pero no es la importancia, no es la importancia de vender un relato, es la importancia de defender la verdad. Frente al relato que quiere vender la izquierda, nosotros tenemos que defender la verdad de nuestra historia, de lo que ha ocurrido en España, de quién es cada uno, y eso es una labor nuestra. Por eso digo, Pepa, que está el suspenso en defender la verdad, en hacer llegar la verdad, ¿no?, frente a ciertos relatos. O sea, en que el relato de la verdad se imponga sobre el relato de la ficción. Pero es que, como decíamos al principio, nosotros luchamos contra un sistema establecido por el bipartidismo que tiene sus satélites mediáticos, que tienen la televisión pública, que tienen sus editoriales, que tienen sus tertulias, y que, como Vox es un partido incómodo para todo ese estado del bienestar que ellos mismos se han creado, pues es lógico que ellos pues pretendan hacer ese ejercicio pues, de vetarnos y de impedir que llegue nuestro mensaje, pero lo quieren impedir porque saben que es el bueno, porque saben que es la verdad y no pueden permitir que los españoles escuchen la verdad de lo que dice Vox, porque eso supondría terminar con todo el chiringuito que tienen montado el Partido Popular y el Partido Socialista con todos sus medios y toda su infraestructura. ¿Cuántas cosas, Pepa? Por otro lado, una piensa en la vida que lleva usted y en que la acusan de facha, que la acusan de franquista, que si reunión por aquí, que si sacan un titular que no es... ¿Se arrepiente un poquito de haberse metido en esto de la política? ¿Hay algún momento de decir, ¿dónde me he metido? Bueno, yo creo que defender la verdad y defender tus convicciones, pues siempre está bien. Y yo creo que nunca está de más. Y eso, pues frente a los ataques, frente a la hostilidad que se vive, porque hay mucha hostilidad en el Congreso, nosotros lo vivimos especialmente, pero es que da mucha tranquilidad saber que lo que estás defendiendo es la verdad, y da mucha tranquilidad tener convicciones, principios, y si en un momento dado de la vida pues yo tengo el honor de defenderlo como portavoz de Vox, pues no me pesa. Es que además ustedes generan amores, generan odios. Pero eso es señal de que lo estamos haciendo bien, porque no se puede pretender contentar a todo el mundo, y cuando quieres contentar a todo el mundo te equivocas. Bueno, ya para terminar, ¿cómo surgió aquello de dedicarse a la política? ¿Cuándo nació el germen? ¿Había estado siempre? ¿Fue un día que dijo, esta España no la veo bien y me quiero meter? Bueno, yo siempre he estado muy al día de lo que pasaba, de la actualidad, y yo creo que los que tenemos esa inquietud por lo que ocurre a tu alrededor, pues siempre tienes ese sentimiento y esa necesidad de hacer algo más. Podía haber sido en política como podía haber sido en cualquier otro sitio, porque yo creo que se puede aportar desde muchos otros lugares, no únicamente desde la política. En mi caso, pues yo conocí el partido, que además me acuerdo que lo conocí
haciendo una ofrenda floral a Alberto Yascen en Sevilla, en recuerdo de aquel trágico, Sí. de aquel trágico atentado. Y bueno, yo supongo que es el estar en el sitio, en el momento indicado, pero Le bueno, inocularon la podía ilusión. haber sido esto, pues como podía haber sido otra cosa, pero el sentimiento de hay que hacer algo, hay que cambiar, pues yo creo que cualquier persona que tenga ese sentimiento y tenga esa inquietud, pues tiene que tener también la valentía de dar un paso al frente, porque no estamos en este mundo en vano, O sino sea, que la estamos inquietud llamados estaba, a hacer grandes cosas, ¿sí, no? que digo, la inquietud estaba, la ilusión por involucrarse en la política y en concreto con Vox fue en esa ofrenda. Bueno, no únicamente ahí, fue una sucesión de muchos hechos. Yo quiero recordar eso porque creo que es importante, y es importante pues bueno, recordar esos momentos Sí. y hacer ver que por lo que nosotros también estamos aquí. Pero bueno, podía haber sido esto como podía haber sido otra cosa, porque no necesariamente se aporta únicamente a España desde la política. Pues muchísimas gracias, Pepa Millán. Ha sido un placer El conversar placer con es mío. usted, hablar de política, de actualidad, del análisis de cómo ve Vox, de lo que opina usted también. Gracias. Nos vemos en otra ocasión y usted ya lo sabe. De nuevo aquí en El Foco con otra entrevista muy interesante muy pronto. Hasta entonces.